Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día martes 29 de julio del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos un trío de palizas, un blanqueo y un batacazo baltimoriano en la doble cartelera con Toronto. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de martes de la MLB. Empezamos la jornada con los Guardianes de Cleveland aplacando 10-4 a los Rockies de Colorado, habiendo marcado todas esas 10 carreras en los 6 primeros episodios. Actuación de los venezolanos. Por los Rockies, Ezequiel Tovar se fue de 4-1 con anotada y averaje de 263. Orlando Arcia se fue de 4-1 con averaje de 176. Por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 234. Brian Rocchio se fue de 4-2 con par de remolcadas y averaje de 214. Por los latinos, continuando por los Guardianes, José Ramírez se fue de 5-2 con par de anotadas y averaje de 286. Jonathan Rodríguez se fue de 1-0 con averaje de 167. Mientras que por los Rockies, Yanquiel Fernández se fue de 1-0 con averaje de 208. Warmin Bernabel se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 400. Ángel Chivili lanzó 2 entradas permitiendo par de carreras con efectividad de 6-8. Otra paliza la tuvimos en el partido de Detroit-Arizona, donde los Tigres mordieron fuerte a los arizonianos con 6 carreras en el quinto, 12 carreras por 2. Actuación de los venezolanos. Por los Tigres, Gleyber Torres se fue de 5-2 con cuadrangular remolcada y anotada con averaje de 278. Pasando por los latinos, continuando en Detroit, Andy Ibáñez se fue de 2-2 con remolcada y averaje de 240. Wenzel Pérez se fue de 5-3 con remolcada y 4 anotadas con averaje de 246. Por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 291. Gerardo Perdomo se fue de 2-0 con remolcada y averaje de 271. Pasando rápido a los venezolanos por las Cascabeles, José Herrera se puso el guante de relevista lanzando una entrada permitiendo una carrera con averaje de 450. Con cuadrangulares entre Anthony Volpe y Cody Bellinger, los Yankees de Nueva York vencieron 7-5 a los Mantarrayas de Tampa Bay. Actuación de los latinos. Por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 4-2 con anotada y averaje de 262. Jonathan Loaiziga lanzó una entrada y un tercio con efectividad de 4.45. Por los Mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 5-1 con anotada y averaje de 282. Jonathan Aranda se fue de 5-2 con cuadrangular remolcada y par de anotadas con averaje de 315. Junior Caminero se fue de 4-1 con averaje de 256. Christopher Morel se fue de 4-0 con averaje de 205. José Caballero se fue de 2-0 con averaje de 227. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron por la mínima a los Rojos de Cincinnati. Actuación de los venezolanos. Por los Dodgers, Miguel Rojas se fue de 4-1 con averaje de 250. Pasando por los latinos, continuando por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-1 con averaje de 254. Andy Pague se fue de 4-1 con averaje de 281. Mientras que Esteury Ruiz se fue de 2-0 con averaje de 190. Alexis Díaz lanzó una entrada y un tercio con efectividad de 7.71 para llevarse su primera victoria de la campaña. Por los Rojos, Eli de la Cruz se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 282. Santiago Espinal se fue de 2-0 con averaje de 250. Noel Vimarte se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 276. Por su parte, los Medias Rojas de Boston vencieron 8-5 a los Mellizos de Minnesota. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilber Abreu se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 250. Carlos Narváez se fue de 5-1 con anotada y averaje de 257. Por los latinos, continuando en Boston, Jorge Alcala lanzó 2 tercios permitiendo 2 carreras y abanicando a 1 con efectividad de 6-8.
Aroldis Chapman se llevó su 19º salvamento de la campaña tras sacar el último out lanzando un tercio con efectividad de 1.29. Por Minnesota, Carlos Correa se fue de 1-1 con averaje de 267. Willy Castro se fue de 5 nada con averaje de 247. Cristian Vázquez se fue de 3 nada con averaje de 185. Los Reales de Kansas City vencieron 6-9 a los Bravos de Atlanta. Actuación de los venezolanos. Por los Bravos, Ronald Acuña Jr. se fue de 2 nada con averaje de 306. Por Kansas, Michael García se fue de 4-1 con averaje de 300. Salvador Pérez se fue de 4-1 con averaje de 254. Freddy Fermín se fue de 3 nada con anotada y averaje de 259. Ángel Serpa lanzó un tercio permitiendo par de carreras con efectividad de 4.15. Por los latinos, continuando en Kansas, Carlos Esteves se llevó el salvamento, su 28º de la campaña con una efectividad de 2.56. Por los Bravos, Marcell Ozuna se fue de 4-2, con cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 236. Angel de los Santos lanzó una entrada y 2 tercios tolerando trío de carreras con efectividad de 4.53. Rafael Montero lanzó una entrada con efectividad de 5.40. Con una labor monticular de Jesús Luzardo de 7 entradas y 4 ponches sin permitir carreras, los Phillies de Filadelfia vencieron 6-3 a los Medias Blancas de Chicago. Precisamente con los venezolanos, vamos con Filadelfia. Luzardo lanzó por 7 entradas tolerando solo par de hits y abanicando a 4 con efectividad de 4.31 para llegar a su 9º triunfo de la campaña. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 4-2, con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 274. Por los latinos, continuando con los Medias Blancas, Edgar Cuero se fue de 4-2 con anotada y averaje de 276. Miguel Vargas se fue de 4 nada con averaje de 227. Luis Robert Jr. se fue de 3-1 con anotada y averaje de 206. Con un gran slam de Andrew Vaughn, los Cerveceros de Milwaukee vencieron 9-3 a los Cachorros de Chicago. Actuación de los venezolanos. Por los Cerveceros, Jackson Chourio se fue de 3-2 con anotada y averaje de 276. William Contreras se fue de 4-2 con remolcada, par de anotadas y averaje de 247. Por los latinos, pasando a los Cachorros, Vidal Bruján se fue de 1 nada con averaje de 222. Con una labor monticular de 5 entradas y 4 ponches de Sandy Alcántara y sin recibir carreras, los Marlins de Miami blanquearon 5-0 a los Cardenales de San Luis. Actuación de los venezolanos. Por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 4-1 con averaje de 240. Por los Cardenales, Wilson Contreras se fue de 4-1 con averaje de 259. Pedro Pague se fue de 3-1 con averaje de 201. Pasando por los latinos, continuando con los Cardenales, Iván Herrera se fue de 2 nada con averaje de 305. Por los Marlins, Jesús Sánchez se fue de 5 nada con averaje de 252. Agustín Ramírez se fue de 5-1 con averaje de 238. Otto López se fue de 4-2 con remolcada y averaje de 249. Mientras que Ronnie Enríquez lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 300. Sandy Alcántara lanzó por 5 entradas tolerando 3 hits y abanicando a 4 con efectividad de 6.36 para llevarse la victoria, su sexta de la campaña. Valente Belloso lanzó 2 entradas, abanicando a 3 con efectividad de 3.34. A pesar del par de cuadrangulares de Kyle Higashioka, los Angelinos de Anaheim vencieron 8-5 a los Rangers de Texas. Actuación de los venezolanos. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 3 nada con averaje de 241. Pasando a los latinos, continuando por Anaheim. Gustavo Campero se fue de 3-1 con par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 175. Joan Moncada se fue de 2-1 con par de remolcadas y anotada con averaje de 221. Por Texas, Adolis García se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 227.
Los Astros de Houston doblegaron a los Nacionales de Washington 7 carreras por 4. Actuación de los venezolanos. Por los Astros, José Altuve se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 276. Por los latinos, continuando con los Astros, Yanier Díaz se fue de 4-3 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 249. Mauricio Dubón se fue de 3-3 con anotada y averaje de 268. Bryan Abreu lanzó una entrada, permitiendo una carrera y abanicando a 2 con efectividad de 1.86. Regresando a los venezolanos, con los nacionales, Andry Lara lanzó una entrada y 2 tercios, tolerando 4 carreras y abanicando a 1 con efectividad de 5.79. Con 5 carreras en el séptimo, los Padres de San Diego vencieron 7-1 a los Mets de Nueva York. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Luis Torrens se fue de 3-1 con averaje de 218. José Butó se llevó la mayor parte de castigo, permitiendo en una entrada y 2 tercios 5 carreras y abanicando a 1 con efectividad de 3.64 para llevarse el revés, el segundo de la campaña. Por los Padres, Luis Arraez se fue de 2-1 con par de anotadas y averaje de 293. Elías Díaz se fue de 3-1 con par de remolcadas y anotada con averaje de 202. Pasando por los latinos, continuando por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-1 con anotada y averaje de 269. Manny Machado se fue de 4-1 con trío de remolcadas y anotada con averaje de 301. José Iglesias se fue de 3-2 con anotada y averaje de 239. Wandy Peralta se llevó la victoria tras lanzar una entrada tolerando solo un hit con efectividad de 3.31. Adrián Morejón lo relevó por una entrada, abanicando a 1 con efectividad de 1.63. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4 nada con averaje de 248. De 2 nada y con el mismo averaje se fue Juan Soto. Starling Marte se fue de 1 nada con remolcada y averaje de 287. Mientras que Ronnie Mauricio se fue de 4 nada con averaje de 244. Los Gigantes de San Francisco cayeron 3 carreras por 1 ante los Piratas de Pittsburgh. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Luis Matos se fue de 3 nada con averaje de 164. Wilmer Flores se fue de 3 nada con averaje de 245. Por los latinos, vamos por los Gigantes. Elio Ramos se fue de 2 nada con averaje de 268. Rafael Devers se fue de 4 nada con averaje de 256. Willy Adames remolcó la única carrera gigante del partido, con cuadrangular bateando de 3-1 con remolcada y anotada con averaje de 238. Mientras que por los Piratas, Oneil Cruz se fue de 4 nada con averaje de 219. Elvis Peguero se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 263. Denis Santana se llevó el salvamento al lanzar el noveno episodio, abanicando a 2 con efectividad de 1.36. Y para cerrar la jornada, los Atléticos doblegaron 6-1 a los Marineros de Seattle. Actuación de los latinos. Por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-2 con averaje de 255. Mientras que Randy Arozarena se fue de 4-1 con anotada y averaje de 247. Jorge Polanco se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 252. Carlos Vargas lanzó una entrada y un tercio con efectividad de 378. Pasando por los Atléticos, Miguel Andújar se fue de 4-2 con par de remolcadas y averaje de 294. Luis Urías se fue de 4 nada con averaje de 232. Luis Severino se llevó su quinta victoria de la campaña tras lanzar 5 entradas, tolerando una carrera y abanicando a 6 con efectividad de 4.83. Elvis Alvarado lanzó una entrada, abanicando a 1 con efectividad de 3.32. Sin embargo, no hemos acabado con el resumen del toro, ya que en el almuerzo criollo tuvimos a primera hora el primer duelo de la doble cartelera entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto, duelo el cual terminó con batacazo baltimoriano, donde aplacaron a los torontonianos 16 carreras por 4. Actuación de los latinos. Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-1 con averaje de 295.
Lázaro Estrada lanzó 3 entradas y un tercio, llevándose la mayor parte de castigos, 6 carreras y 6 ponches con efectividad de 8.59. Por Baltimore, Ramón Laureano se fue de 5-3 con 4 anotadas con averaje de 285. Ramón Urías se fue de 4-3 con cuadrangular, trío de remolcadas y par de anotadas con averaje de 248. Jainer Cano lanzó una entrada, permitiendo solo un hit con efectividad de 4.30. Yaramil Hiraldo lanzó 2 entradas, tolerando una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 2.8. Por los venezolanos regresamos a Toronto. Ali Sánchez se fue de 4-1 con anotada y averaje de 200. Sánchez se tuvo que poner el guante de relevista por una entrada, tolerando par de carreras y abanicando a 1 con efectividad de 18. Y para cerrar la jornada, a segunda hora los baltimorianos le dieron un golpe de humildad a los torontonianos, venciéndolos por la mínima 3-2 para llevarse de esta manera la doble cartelera por barrida al doble. Por los latinos vamos con Toronto. Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-0 con averaje de 293. Yariel Rodríguez lanzó una entrada con efectividad de 2.21. Y ahora enfrentándose a su ex equipo, C. Anthony Domínguez lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 3.16. Por los Orioles, Ramón Laureano se fue de 2-2 con anotada y averaje de 291. Ramón Urías se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 248. De esta manera cerramos con la jornada de martes de la MLB. Y así quedó la tabla de posiciones de la temporada 2025. Vamos ahora con la Liga Americana. En la división este, los Azulejos de Toronto siguen como líderes. Sin embargo, su liderato se recortó a 4 juegos sobre los Yankees de Nueva York. A 5 juegos se están acercando los Medias Rojas de Boston, mientras que los Mantarrayas de Tampa Bay vuelven a jugar para 500 con foja de 54 y 54. Los Orioles de Baltimore siguen últimos, si bien vieron una jornada muy especial después de doblegar en la doble cartelera a los torontonianos. Sí, propinándole un batacazo. En la división central, los Tigres de Detroit lideran por 9 juegos sobre los Guardianes de Cleveland, con récord de 63 y 46. Cleveland está a 9 juegos del puntero y a 9 juegos y medio los Reales de Kansas City, con récord de 53 y 55. Los Mellizos de Minnesota se encuentran a 11 juegos en la cuarta colocación, mientras que últimos están los Medias Blancas de Chicago, cerca de los 40 triunfos, pero también de los 70 reveses. Y en la división occidental, los Marineros de Seattle se colocan a 4 juegos de los Astros de Houston, quienes siguen en la punta, de momento teniendo el mejor récord de la división. Houston está primero con récord de 61 y 47, mientras que Seattle está segundo. Los Rangers de Texas están terceros, los Angelinos cuartos y los Atléticos últimos. Y así se encuentra de esta manera el comodín de la Liga Americana, liderado por Yankees. Segundo se encuentra Boston y tercero Seattle. Texas está a un juego de alcanzar a los Marineros, mientras que a 3 juegos están los Mantarrayas. A 3 juegos y medio están los Guardianes de Cleveland. Continúa la pelea entre filadelfianos y Mets por el liderato de la división este de la Liga Nacional, ya que de momento la brecha es de medio juego. Los Mets están primeros con foja de 62 y 46, mientras que los Phillies están segundos con récord de 61 y 46. Los Marlins de Miami están a 10 juegos con récord de 51 y 55, mientras que los Bravos de Atlanta están cuartos a 16 juegos del puntero. Washington por su parte sigue último, pero estando a medio juego de alcanzar a los Bravos y colocarlos en la última colocación. En la división central, los cerveceros de Milwaukee tomaron la iniciativa y se están alejando por 2 juegos de los Cachorros de Chicago. Chicago está segundo a 2 juegos con récord de 62 y 45, mientras que los Rojos de Cincinnati están a 8 juegos y medio del puntero con récord de 56 y 52. Los Cardenales de San Luis están a 10 juegos con récord de 55 y 54, mientras que los Piratas de Pittsburgh siguen últimos. En la división occidental, los Dodgers de Los Ángeles lideran por 4 juegos sobre los Padres de San Diego. A 5 juegos se están acercando los Gigantes de San Francisco a los Padres. Pero hacia la primera colocación están a 9 juegos. Los Padres están segundos con récord de 59 y 49.
mientras que los Gigantes están jugando para 500, las Cascabeles están cuartas y los Rockies siguen últimos. Y así se encuentra el comodín de la Liga Nacional, liderado de momento por los Cachorros, segundo los Phillies y tercero los Padres. Los Rojos están a 3 juegos de alcanzar a los Padres y los Cardenales a 4 juegos y medio. Los Gigantes por su parte están a 5 juegos de alcanzar a los Padres de San Diego. Al igual que en la jornada de martes, la del miércoles 30 de julio la empezaremos en el almuerzo criollo a partir de las 2:35. Baltimore contra Toronto. Por Toronto abrirá José Berrios. A la 1:10 se verán las caras Arizona y Detroit. A la misma hora Boston contra Minnesota. Por Boston abrirá Brian Bello. A las 2:10 Nacionales contra Houston. A la misma hora Atlanta contra Kansas. Por Kansas abrirá Ángel Serpa. Y a la misma hora Filadelfia contra Medias Blancas. A las 2:10 Cachorros contra Milwaukee. Por los Cerveceros el pitcher abridor será Freddy Peralta. A las 3:45 Piratas contra Gigantes. A las 4:10 Mets contra Padres. Y a las 6:40 Rockies contra Guardianes. A las 7:05 Mantarrayas contra Yankees. Y a las 7:10 Dodgers contra Rojos. A las 7:45 Marlins contra Cardenales. Y a las 9:38 Texas contra Anaheim. Por Anaheim abrirá José Soriano. Para cerrar la jornada a las 10:05 Seattle contra Atléticos. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Si es así, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que nos ayudaría mucho a llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de Base 01 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches y bendiciones para todos.